Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Pero hoy vamos a hablar de tecnología. Don Manuel Rodríguez es el gerente de ingeniería de NOLA de Checkpoint. ¿NOLA es Norteamérica y América Latina, don Manuel? Norte de Latinoamérica. Norte de Latinoamérica, México y sus alrededores. Realmente es un territorio que cubre desde Ecuador hasta Guatemala, incluye también todo el Caribe, que son todas las islas, bueno, de habla hispana y habla inglesa también, son más de 22 islas, entonces es un territorio bastante interesante. Bueno, pues bienvenido, esta es su casa y muchas gracias por atendernos y contarnos sobre estas cosas que están pasando, que son el diario vivir hoy en día de las empresas, y es la ciberseguridad. Y las noticias, eh, por un lado son buenas porque ya hay por lo menos los parches, pero por el otro lado parece que no, porque cada vez hay más ataques, están más vulnerables las empresas. Así es, Alfredo, los ataques aumentan siempre, digamos que la tendencia siempre va en aumento. De hecho, ahorita, en este primer trimestre del año 2024, ya han aumentado 28% comparado con el trimestre inmediatamente anterior, en general, todos los ataques. Hay muchos tipos de ataques, ¿no? Y si miramos un ataque que es el ransomware, que es muy, digamos que un ataque de los más conocidos o los más impactantes, el ransomware ha aumentado en niveles aún mayores. Por ejemplo, en Europa el ransomware aumentó en un 64%, que es un número bastante importante. Entonces, la realidad es que sí, los ataques siguen aumentando y la razón por la que los ataques aumentan es porque esto es algo que le genera un buen retorno a los delincuentes. Esto ya es un negocio, ¿no? Ya no es como hace muchos años que eran personas con inquietudes técnicas y que querían simplemente hacer algún tipo de, digámoslo así, pilatuna. Esto es un negocio gigante con empresas que tienen empleados, con empresas que ofrecen servicios a otras empresas y entonces cada vez obtienen mejores beneficios y entonces crecen. Y tenemos varias situaciones que permiten que los ataques crezcan. Varias de ellas es que el entorno también está cambiando mucho. Es decir, el entorno tecnológico de las organizaciones está cambiando y eso hace que haya más vectores de ataque también. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las personas trabajando desde su casa Sí. o en las personas trabajando desde cualquier ubicación, pues eso representa para los atacantes una oportunidad para ellos poder vulnerar a esas personas. Esos ataques son esos virus que empiezan a escanear todo el computador, que uno los ve o que los muestran en las películas como que van barriendo el computador, el disco duro completamente. Se podría pensar en algo así. El ransomware, por ejemplo, lo que hace es cifrar todos los archivos. Como el primero, algo que aclarar, el principal vector de ataque hoy en día es el correo electrónico. Entonces vamos a exponer cómo podría ser un ataque cibernético en un lenguaje muy sencillo. Tú recibes un correo electrónico y ese correo electrónico tiene, por ejemplo, un archivo adjunto o un enlace y yo descargo ese enlace o abro ese archivo. En el momento en que abro ese archivo, se puede instalar un malware, un virus en mi equipo, y ese virus lo que hace es que cifra los datos de mi máquina. Con las organizaciones realmente lo que hace es que se expande por varios equipos, o sea, compromete varios equipos de la organización y después empieza a cifrarlos. Entonces eso que tú dices que Claro. va como escaneando, realmente es que toma toda la información y la vuelve ilegible para el usuario. Ya no puedes usar la información y entonces para usarla nuevamente te pide un rescate. Pero no diga eso porque yo todos los días le mando un mensaje como a 2000 personas y abajo le pongo la paginita web para que por lo menos nos visiten. Ahora no lo van a abrir. Oiga, entonces se quedan con toda la información, no solamente del computador, sino también del teléfono, me imagino. El teléfono es otro vector importante de ataques y es un vector que mucha gente olvida proteger. Existe tal vez la falsa percepción o creencia por parte de muchos de que los teléfonos son seguros, que su sistema operativo es seguro comparado con el de un computador, pero realmente no es así y hay ataques que pueden entrar por los teléfonos. De hecho, esos mismos ataques, por ejemplo, que le llegan a uno de un mensaje de texto,
un mensaje de texto de una comparendo de automóvil, ¿no? Tienes una multa de tránsito que pagar urgentemente y te llega un mensaje, pague rápido, y uno da clic ahí, y normalmente eso le lleva a uno a solicitar algunos datos, entonces le roban los datos o le puede instalar algo en el equipo. Claro. Se ha visto, de hecho, en el teléfono recientemente que lo que le piden a los usuarios es instalar una aplicación y los engañan diciéndoles que les van a dar un internet de 5G. Entonces les dice, usted para tener 5G en su teléfono, instale esa aplicación. Es una aplicación maliciosa que permite espiar todo lo que ellos hacen, robar todas sus contraseñas, ver sus fotos y bueno, casi que tener acceso al teléfono completamente. O sea, tengo como 30 temas en la cabeza. Yo me acuerdo que la última vez que hablamos, a este país le habían secuestrado como las bases de datos de 2 o 3 EPS completas. O sea, no se llevaron los datos del correo electrónico y la cédula de 200 personas, sino de 2 o 3 millones de personas de una sola vez. Y dejaron bloqueadas 2 EPS. Así es, sí, ese ataque. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente, AT&T, que es uno de los proveedores más grandes de telefonía, reconoció que tuvo un ataque que comprometió datos de 51 millones de personas. Entonces, 51 millones de personas que su correo electrónico, sus datos personales, pues han sido comprometidos y pues para muchas cosas los pueden usar los atacantes, ¿no? Pues siempre que algo así pasa, las empresas lo que tienen que hacer es informarle a uno de manera que uno pueda tomar todas las precauciones necesarias. Por ejemplo, si hay alguna contraseña asociada a ese servicio, cambiarla inmediatamente o cambiar, pues digamos, lo que sea posible cambiarlo y estar muy atento a engaños que pueden venir usando ese tipo de información. Claro. Hoy, por ejemplo, hace unos minutos me llegó una invitación a un curso. Entonces dice, además de una entidad muy reconocida, pero me pedía la clave de mi correo electrónico. O sea, como vincular el curso a mi correo electrónico. Me pareció ilógico, entonces me salí, pero era una comunicación oficial. Desconfiar. Uno debería buscar una serie de elementos dentro del correo que lo hagan ver legítimo o no. Entonces, ¿quién es el remitente? ¿Cuál es el texto que usa? Si usan algún sentido de urgencia, por ejemplo, si ese curso te dijera, pero tiene que inscribirse hoy, empieza uno a sospechar aún más, ¿no? Cuando lo incitan a uno a hacer rápido la acción, entonces hay que sospechar aún más. Nosotros sacamos un reporte hace poco que decía que las personas que caen en eso se llama phishing, ¿cierto? Cuando te están robando los datos, las personas que caen en phishing normalmente lo hacen dentro de los primeros 10 minutos después de recibir el correo. Y normalmente lo hacen dentro de un sentido de urgencia. Hágalo ya, es una promoción válida por corto tiempo. Lo que hiciste está bien, desconfiar. No quiere decir que el correo sea maligno necesariamente, pero ¿qué puedes hacer? De pronto llamar a esa entidad y decir, mira, recibí un correo con estas características, es algo legítimo, estoy interesado, si es que estoy interesado, o preguntar por qué me está pidiendo acceder con mi cuenta o loguearme, que lo cual representa una alta sospecha, ¿no? Que me estén pidiendo esos datos. Ingeniero, voy a saludar a Cotrafa y ya regreso con usted. Cotrafa es crédito, ahorro, ayudas universitarias, beneficios y mucho más. Afíliate ya y descubre nuestros beneficios. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Contáctanos en nuestra línea única de servicios, WhatsApp o página www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Mucha gente se fue a trabajar a la casa. Hoy ya lo puede hacer, 2 días en la casa, 3 días en la oficina, pero el computador de la casa es el computador, como usted lo señalaba, del hijo, con el que hace la tarea, con el que juega, con el que está moviendo el avioncito. Esa terminal es una amenaza para una entidad financiera. Sí, claro. Y tienen que tener todas las precauciones posibles. De hecho, en una entidad financiera, claro, una terminal ajena a la organización debería tener unos controles muy estrictos si es que quieren permitirle conectarse a algo que no sea público, ¿no? Porque digamos que una página pública pues es de acceso general y tienen que tener unas protecciones.
pero de acceso no público, o sea, a mis servicios, a mis servicios internos. Si se quiere dar ese tipo de acceso, que debería ser muy, muy, muy controlado. Pero el problema no es solo los equipos externos cuando alguien se va a la casa. Alguien puede irse a su casa con su equipo de la corporación, de la organización. Eso también es un riesgo porque es que al final ese equipo de la corporación también pueden resultar usándolo, entonces el hijo, la familia, o ser usado para otras cosas, o incluso estar fuera del entorno ya de por sí genera otro ambiente para el usuario. Me explico, cuando alguien está en la oficina puede ser mucho más cuidadoso por el simple hecho de estar allí, pero si está en la casa puede de pronto ser un poquito más laxo en sus decisiones y de pronto incluso combinar la navegación a otros sitios que no son de trabajo. Entonces abre un poquito la brecha para los atacantes. Pero además cuando el equipo está fuera de la oficina, pues la protección no es la misma que tenía cuando está dentro de la oficina. Cuando está dentro de la oficina, la organización ya tiene una serie de protecciones que ha adquirido, y cuando está fuera, pues puede ser que no tenga ese mismo nivel de protección. Entonces, algo que deben las organizaciones ver muy bien es cuál es el nivel de protección que tienen mis usuarios cuando están fuera y cómo estoy yo haciendo para garantizar que si ellos se conectan o gente que esté externa se conecta a la información interna, lo haga de la manera más segura posible. Claro. Vuelvo un poco al ejemplo de mi correo diario. Yo veo que la apertura o seguir al enlace pues genera desconfianza, y si lo abre mucho menos gente que la que abrió el correo para leer el texto básico. ¿No está generando eso ya una prevención excesiva? Me estoy yendo al otro lado, en el sentido de que las empresas se están volviendo endogámicas, endógenas, y no quieren ya casi que ni recibir información externa. Bueno, depende del perfil de la organización y de la persona. Hay personas mucho más cautelosas, digamos. Yo me considero, por ejemplo, muy cauteloso. Yo sospecho de todo y de hecho resulto no haciendo clic en muchas cosas. Además, si no lo estoy esperando, pues no lo hago, ¿no? Normalmente. Pero digamos que más allá de la cautela también está la protección. Es decir, cómo logro ese equilibrio, ¿no? De lo que dices es muy importante porque tampoco puedo dejar de recibir todo. ¿Cómo logro un equilibrio donde tengo una protección adecuada? Y aquí es donde fabricantes como Checkpoint son muy importantes, y es cómo le damos a la organización una protección que le permita trabajar de una manera apropiada, disminuir el nivel de riesgo para que no puedan decirle no a todo, porque no a todo es no trabajar. Tenemos que compartir información para trabajar, tenemos que estar recibiendo y enviando correos, trabajamos con el correo todo el día, ¿no? Entonces, no podemos decir no tajantemente, tenemos que tener la capacidad de protegernos, pero como usuario final también ser muy conscientes de cuáles cosas son realmente sospechosas. El problema es que cada vez se vuelve más difícil poder detectar eso, ¿no? Y acá un tema muy interesante es el tema de la inteligencia artificial, que le permite a los atacantes cada vez hacer engaños mucho más difíciles de detectar. Sea un texto, por ejemplo, un correo muy bien redactado, pero también una llamada, por ejemplo, con la voz de alguien, o un video suplantando a alguien. Claro. Pero no solamente el correo electrónico genera angustia. Hoy en día uno en las redes sociales encuentra de todo. También hay que desconfiar un poco de las redes sociales. Sí, en las redes sociales es un vector de amenaza muy, muy importante. Por mensajes, por ejemplo, te puede llegar el típico mensaje o un video que te inviten a abrir. Mira esto tan interesante. El típico que esto no lo has visto nunca, das clic y comprometido. Tengo alguien cercano recientemente envió a sus grupos de chat un video, ¿no? De Instagram. En teoría era un video de Instagram. Y cuando fueron, yo no, como siempre yo no solo sospecho y entonces no le doy clic, sino que además no ando viendo esas cosas, pero alguien le dio clic. Inmediatamente a los 2 minutos había perdido acceso a su cuenta. O sea, ya le habían comprometido su cuenta y a través de ahí pueden empezar a hacer suplantación. Entonces empiezan a intentar a través de los conocidos llegar a más personas, comprometer sus equipos y puede ser al final
pedir dinero o querer instalar algún tipo de malware o robar credenciales de distintas personas. Entonces, a través de... le duplican la cuenta. Claro. Bueno, yo tengo el otro caso, porque toda consulta genera honorarios, entonces yo pregunto lo mío y ya después le pregunto lo de su empresa. Todos los días nosotros tratamos de subir el tráfico en nuestras redes sociales y en nuestra página, pero al día siguiente llega la invitación con unas letras extrañas, en unos idiomas extraños, ofreciéndonos tráfico, ofreciéndonos visibilidad, que nos van a sacar de el castigo del algoritmo y nos van a volver famosos. Esa gente es peligrosísima. Yo vivo colocándole phishing. Así es. Sí, claro que hay gente especialista también en eso, entonces hay que saber un poquito diferenciar y, digamos, poder detectar las amenazas. Es cada vez más difícil porque cada vez son mejor hechas, pero también podría haber cosas legítimas, ¿no? Claro, mire, ya llegó la policía. Voy a saludar a TCL y le pregunto por Checkpoint. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir usamos nuestro teléfono. TCL quiere proteger la pantalla más importante que tenemos, nuestros ojos, y un 61% menos de luz azul para que puedas usar tu smartphone de manera más segura y confortable. Mira en Next Paper, el primer smartphone que cuida de ti. Yo espero que en la grabación no esté quedando, pero me están tocando la puerta. No sé si se ha oído. Bueno. Checkpoint tiene varios productos. Una cosa con una Q y un 1, una Q con un 4, un poco de códigos y software y programas. ¿Qué hacen ustedes y cómo lo hacen? Bueno, Checkpoint es una compañía de ciberseguridad. Nuestro objetivo es darle a las organizaciones una plataforma que les permita protegerse adecuadamente. ¿Qué es protegerse adecuadamente? Es primero entender cuáles son todos esos vectores de amenaza. Entonces hablábamos del correo, de los portátiles, de la red. En todos esos entornos hay amenazas y hay que protegerlos. Entonces, dar protección completa y dar una protección que esté en capacidad de bloquear las amenazas actuales, que tenga la inteligencia. Aquí estamos hablando de inteligencia artificial y una serie de motores que pueden detectar todas las amenazas para prevenirlas. Entonces, darle a las organizaciones una protección completa, consolidada, o sea, que se pueda administrar de una manera central y que le ofrezca la inteligencia y la protección adecuada. ¿Para qué? Para que puedan protegerse de una manera más sencilla. Hoy en día uno de los temas principales en ciberseguridad es la complejidad de proteger. ¿Por qué es complejo? Porque los ataques son más difíciles de proteger, pero además porque tengo muchos vectores, los usuarios en cualquier lugar, aplicaciones en distintas ubicaciones, la nube, las redes sociales, mi red interna, internet, un poco de cosas, el correo. Todo eso tengo que protegerlo, y si tengo 20 cosas para protegerme, eso se vuelve muy difícil. Tengo que estar pendiente de 20 cosas. Acá tengo que estar pendiente de una plataforma que permita protegerse adecuadamente. Y entonces dentro de esa plataforma hay varias soluciones. Siempre hay alguien de contabilidad que dice, eso vamos al supermercado, jefe, y compramos una cosa que se llama Kaspersky, o le ponemos un parche a esa cosa que venden por internet y quedó segura la empresa, y después descubren que se borraron algunos discos, ¿no? Así es. Hay que hacer un buen análisis de cuál es el riesgo, cuáles son los vectores y cómo protegerlos bien. Aquí entrenamos, ¿usted sabe cuánto cobran los que secuestran los datos? Millones de dólares, dependiendo de la organización. Iba a ser un término más coloquial, pero dependiendo de a quién están atacando, así le cobran. Entonces ellos más o menos incluso hacen un estudio de cuánto podría pagar alguien, porque si atacan a una organización que no puede pagar lo que le están pidiendo, van a perder, ¿no? ¿Para qué lo están haciendo? Van a perder su esfuerzo. Entonces ellos también analizan cuánto gana esa organización y le dicen, ok, usted podría pagar tanto, pero pueden ir desde $1 millón, $5 millones, $10 millones, $50 millones, dependiendo de la organización. Claro. Vea, desde la última vez que nos vimos ha subido en un 28% los ciberataques. Don Manuel, ¿algo más que se nos quede por fuera? Pues Alfredo, siempre como usuarios estar muy conscientes de que alguien puede querer atacarnos, entonces sospechar de los correos, de los mensajes, y ahora también que está muy de moda, de la desinformación, de todo lo que comparten en las redes sociales, no todo es real,
incluso ahora deberíamos incluso sospechar, incluso si quien lo dice es alguien conocido, porque lo pueden estar engañando, lo pueden estar creando con inteligencia artificial. Entonces, ser muy cautelosos, y las organizaciones pues siempre hacer un debido análisis de sus riesgos y protegerse adecuadamente, y buscar a los expertos, sobre todo apoyarse para poder protegerse adecuadamente. Don Manuel, muy agradable su intervención, nos puso al tanto de lo que está pasando, y si le da miedo, pues cómprese un perro, ¿no? Exacto. Ahí está. ¿Cómo se llama el Nerón? ¿El perro mío? Sí, Fito se llama. Fito. Bueno, nos acompañó en toda la entrevista, Fito. Don Manuel, esta es su casa, vuelva cuando quiera, lo saco de pantalla. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre dispuesto. Y a todos ustedes los invito para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.